Mi hija de 15 años pasó la noche en una banca, afuera de su prepa, porque mis papás la acusaron de robarle a mi padre unos timbres de colección. No tenían pruebas, solo tenían una razón: Paula no llevaba nuestra sangre. Al día siguiente, descubrí que quien los había vendido era Iván, el nieto al que ellos siempre defendían. Volví de mi viaje de trabajo más temprano de lo planeado. Eran poco después de las 7 de la mañana, y el tráfico en Querétaro todavía no se ponía imposible. Venía del aeropuerto en un coche de aplicación, con la maleta en la cajuela, cansada pero contenta. El viaje había salido bien y solo quería llegar a casa para contarle a Paula. Saqué el celular y le marqué. No respondió. Le marqué otra vez. Cuando por fin contestó, su voz sonó apagada, como si no hubiera dormido. «¿Mamá? Hola, mi amor. Ya regresé. Voy para la casa. ¿Estás ahí?» Hubo una pausa. Una pausa demasiado larga. «No. Estoy en una banca cerca de la prepa». Sentí un golpe seco en el estómago. «¿Qué? ¿Cómo que en una banca? ¿Por qué?» Paula respiró hondo. Estaba intentando no llorar. La abuela y el abuelo dijeron que yo robé unos timbres de la colección del abuelo, que faltaban varios. La abuela dijo que seguramente fui yo, que seguro los vendí o los escondí. Yo les dije que no, pero no me creyeron. La abuela me revisó la mochila. El abuelo me preguntó varias veces dónde los había puesto. Tía Tania estaba ahí y no dijo nada. No quise quedarme. Salí después de cenar. Mi celular casi no tenía pila, y me fui a la prepa porque era el único lugar iluminado que conocía cerca. Al principio no entendí. O no quise entender. Timbres, robo, mi hija. Esas 3 palabras no podían estar juntas. ¿Dónde estás exactamente? En la banca de la avenida, junto a la entrada lateral. Quédate ahí. No te muevas. Ya voy por ti. Le pedí al conductor que cambiara la ruta. Menos de 1 hora después, el coche se detuvo frente a la prepa. Ahí estaba Paula, sentada con las rodillas pegadas al pecho, bajo una lámpara que todavía seguía prendida. Traía una chamarra ligera, las manos frías, los ojos hinchados y los labios apretados como si llevara horas aguantándose. Me bajé antes de que el coche terminara de orillarse. La abracé, no dije nada. Ella tampoco. Solo se aferró a mí con una fuerza que me partió, como si tuviera miedo de que yo también me separara y le preguntara si había tomado los timbres. Pero yo no dije eso. Nunca se me habría ocurrido. «Vámonos», le dije. Apenas podía caminar. La guié hasta el coche, subí con ella y le pedí al conductor que nos llevara a casa de mis papás. La casa estaba en una privada tranquila, con jardín cuidado, macetas en la entrada y la puerta blanca recién pintada. Desde afuera siempre parecía una casa en orden. Ese día me pesó verla. Mi mamá abrió con el pelo arreglado, bata de satín y una taza en la mano, como si fuera una mañana cualquiera. «¿Ya llegaste? No te esperábamos tan temprano». «¿Dónde están los timbres?», pregunté. Parpadeó. «¿Perdón?» «Los timbres, mamá. Los que estaban buscando, o los que decidieron que mi hija robó». Mi papá apareció detrás de ella. Traía café y cara de no querer problemas. Cuando vio a Paula, se quedó quieto. «Mónica, espera, no es como crees». «Entonces explícame cómo es». Faltaban varios timbres raros de mi colección. Solo queríamos aclarar las cosas. ¿Aclarar? Sí. Preguntar. Nada más. Volteé a ver a Paula. «Mi amor, ¿a ti te pareció que solo te estaban preguntando?» Ella miró el piso. Mi mamá apretó los labios. Queríamos la verdad. Alguien los tomó, y ella era la única que había estado cerca de la sala. También estaban ustedes. Tania, Iván. Iván no tiene nada que ver. Lo dijo demasiado rápido. Claro, Iván no. Paula sí. Porque ella no es su nieta de sangre, ¿verdad? Mi mamá suspiró, cansada, como si yo estuviera exagerando. No empieces, Mónica. No hagas un drama. Solo le hicimos unas preguntas. Si hubiera dicho la verdad desde el principio. Paula no miente. Mi voz salió baja, pero mi mamá retrocedió un poco. No la conoces como yo, dije. Y aún así la dejaste salir de esta casa sola, de noche. Mi papá levantó una mano. Mónica, por favor. Nadie quería hacerle daño. Pero se lo hicieron. Estamos tratando de entender qué pasó. Yo también. Abrí mi bolsa y saqué una carpeta de plástico.
La llevaba conmigo porque durante el viaje había revisado mis cuentas para ordenar los pagos de los siguientes meses. Ahí estaban copias de transferencias, recibos de mantenimiento, atrasos de la casa y servicios que yo había cubierto durante años sin hacer ruido. La puse sobre la mesita de la entrada. Léanla cuando nos vayamos. Mi papá abrió la carpeta por reflejo. Mi mamá se acercó. Primero no entendieron. Luego empezaron a reconocer fechas, cantidades, pagos atrasados y cuentas que yo había resuelto mientras ellos seguían hablando de familia, como si la familia fuera solo lo que yo daba. Mi papá perdió el color de la cara. Mi mamá abrió la boca, pero no le salió nada. Nos vamos ahora, dije. Mientras todavía puedo salir caminando y no decir algo peor. Tomé a Paula de la mano. Nadie nos detuvo. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo mi hija y yo saliendo de una casa donde nadie me había llamado para avisarme que Paula no estaba. Nadie había salido a buscarla, y nadie parecía entender todavía lo que habían hecho. Mientras cruzábamos la puerta, escuché a mi mamá dejar la taza sobre la mesa. Ni siquiera dijo el nombre de Paula. Eso me confirmó que no estaban preocupados por ella. Estaban preocupados por lo que yo acababa de ver. En el coche Paula no habló. Íbamos en el asiento trasero, una junto a la otra, y yo le sostuve la mano mientras el conductor avanzaba en silencio. Ella estaba temblando. Yo no. Yo estaba demasiado tranquila, y eso me dio miedo. Cuando llegamos a casa, le preparé el sillón con una cobija. Puse caricaturas viejas y pedí todo lo que le gustaba. Pizza, helado, papitas y refresco de manzana. Cosas que normalmente habría medido. Ese día no quise medir nada. Paula comió lento, casi sin hablar. Yo me senté junto a ella y me quedé ahí. Esa noche empezaron las llamadas. Primero mi papá, luego mi mamá, después Tania, claramente ya enterada de una versión que no era la de Paula. Luego mi mamá otra vez. Y los mensajes. Entendiste mal. No quisimos hacerle daño. Tu hija se puso sensible. Solo queríamos saber la verdad. Puse el teléfono en silencio. No borré nada. No contesté nada. Dejé que todo se acumulara porque esa noche acepté algo que llevaba años tratando de justificar. Me llamo Mónica. Tengo 38 años y nunca fui la hija favorita. Éramos dos hermanas, Tania y yo. Ella era la menor. Si le preguntabas a mi mamá si nos quería por igual, se habría ofendido. No porque la pregunta fuera absurda, sino porque para ella la respuesta era evidente. Tania era suave, cuidadosa, femenina. Así la describía mi mamá. Mi papá solo asentía. Yo, en cambio, era directa, incómoda, demasiado independiente, como si la independencia fuera algo que había que corregir. Desde niñas, fuimos opuestas. Tania era clases de ballet, moños bien puestos, sonrisas para las visitas y voz bajita. Yo era uniforme manchado, libros de la biblioteca y preguntas que hacían que los adultos cambiaran de tema. Mi mamá nos miraba como si fuéramos dos tareas escolares. Una bien hecha, la otra entregada tarde. Cuando Tania terminó la prepa, hicieron comida, fotos, pastel, flores y hasta una lona en la cochera. Cuando yo terminé, mi mamá olvidó comprar pastel. Dijo que estaba cansada. Al final hizo uno de caja, seco, con las orillas quemadas. Mi papá dijo: «Lo que cuenta es la intención». Yo me quedé sentada frente a ese pastel con una vela torcida encima, y entendí que en mi casa hasta los detalles pequeños dejaban claro a quién miraban primero. Después, llegaron los hijos. Yo tengo a Paula. Tiene 15 años. Es lista, sarcástica, sensible de una forma que a veces me sorprende. No finge ser menos para caer bien. No se queda callada solo para que los demás se sientan cómodos. En muchas cosas es igual a mí. Paula llegó a mi vida cuando tenía 6 años. No voy a contar aquí toda esa parte, porque es su historia antes que la mía. Solo diré esto: desde el primer día, fue mi hija, con papeles, con cuidados, con noches de fiebre, con tareas, con enojos, con abrazos y con todo lo que de verdad hace a una madre. Pero para mi mamá siempre hubo una nota al margen. Paula es un amor, claro, decía. Pero la sangre pesa. Nunca lo decía como insulto directo. Lo decía como quien comenta el clima. Eso lo hacía peor. Tania tuvo a Iván. 13 años. Y sí, como ya pueden imaginar, él era el sol de la familia.
Nuestro niño brillante, decía mi mamá, el que tiene esa chispa. Si ella hubiera podido mandar a hacer un nieto por catálogo, habría elegido a Iván y habría dicho, así sí. Cada comida familiar era lo mismo. Paula leía un poema en la escuela. Mi mamá revisaba el celular. Iván decía cualquier frase medio graciosa. Aplausos. Paula sacaba 10 en matemáticas. Silencio. Iván ganaba reconocimiento por compañerismo en secundaria. Pastel, fotos, publicación en el grupo familiar. Yo dejé de enojarme con el tiempo. No porque doliera menos, sino porque una se cansa de esperar que la misma gente actúe diferente. Pero Paula sí lo veía. Una noche, cuando tenía 11 años, me preguntó: «Mamá, ¿por qué la abuela siempre dice que Iván es inteligente y de mí dice que le echo ganas?» Quise mentirle. Decirle que había entendido mal. Que los adultos a veces no saben hablar. Pero yo había sido esa niña. La niña a la que le decían: «Tú eres fuerte. Tú puedes». Mientras a otra le cuidaban hasta el gesto más pequeño. Así que le dije la verdad de la forma menos cruel que pude. Porque hay gente que se hace ideas injustas, hija, y no quiere ver que está mal. Antes del viaje de trabajo, dudé mucho en dejar a Paula con mis papás. No era mi primera opción, pero todo se acomodó de una manera que parecía lógica. Tania y su esposo estaban atravesando una mala racha. Él había perdido el empleo y se habían mudado temporalmente con mis papás para ahorrar. La casa era grande. Había una recámara disponible. Mi viaje duraría pocos días. Mi mamá insistió: «Vamos a estar todos juntos. No te preocupes. Tu papá y yo estamos aquí. Somos familia». Quise creerle. De verdad quise. Antes de irme al aeropuerto, pasé por la cocina para despedirme y escuché a mi mamá hablando por teléfono. No me quedé a espiar. Entré antes de que ella se diera cuenta. «Claro que vamos a ayudar a Iván», decía. «Es el único que tiene ese algo. Paula». Bueno, la niña se esfuerza. Pero no todos nacen para destacar. Se quedó congelada cuando me vio. Luego sonrió como si nada. «Era tu tía». Yo asentí. Fingí que no había escuchado. Pero algo se rompió ahí. No por primera vez. Tal vez sí por última. Me fui a cerrar un proyecto en Monterrey. Uno en el que mi equipo y yo habíamos trabajado casi un año. Era una oportunidad grande. Si salía bien, significaba estabilidad, crecimiento y reconocimiento. Para mí no era solo trabajo. Era demostrarme que todavía tenía vida propia. Que no era únicamente madre, hija, hermana y soporte económico de todos. Y salió mejor de lo esperado. Firmamos documentos, aprobaron el presupuesto y abrieron la siguiente etapa. Recuerdo estar en el cuarto del hotel, mirando las luces de la ciudad con un vaso de vino barato en la mano, sintiendo que por fin podía respirar. Pensé en Paula. Pensé en llegar y abrazarla. Pensé en contarle que lo habíamos logrado. También pensé en mis papás, en invitarlos a ese viaje a Europa del que llevaban años hablando, aunque nunca se animaban porque siempre había deudas, arreglos de la casa y pagos pendientes. Pensé en ayudarles a liquidar atrasos del predial y algunos gastos que venía cubriendo en silencio. Todavía en ese momento quería ser la hija de la que por fin pudieran sentirse orgullosos. No sabía que mientras yo brindaba sola en un hotel, Paula estaba encerrada en una recámara ajena, sintiéndose humillada. No sabía que Iván había estado revisando la colección de timbres de mi papá. No sabía que cuando faltaron varios, mis papás no dudaron. No buscaron bien. No pensaron en el niño al que siempre le perdonaban todo. Fueron directo contra Paula, porque para ellos fue más fácil sospechar de ella que mirar a Iván. Después, cuando todo se supo, no me sorprendió. Me dolió, sí. Me dio una rabia que todavía puedo sentir si cierro los ojos. Pero sorpresa no fue. Eso no se trataba solo de que Paula estuviera triste. Se trataba de que tuvo miedo, de que la hicieron sentir culpable porque ella encajaba en una idea que ellos ya traían desde antes. Y lo peor fue el silencio. No me llamaron. No me mandaron mensaje. No intentaron decirme: «Mónica, pasó esto. Estamos preocupados». Nada. Solo esperaron a que yo apareciera. A la mañana siguiente me desperté temprano. Demasiado temprano para alguien que había pasado media noche mirando el techo. Paula estaba dormida a mi lado. La dejé quedarse en mi cama porque ninguna de las dos quería estar sola. Tenía la cara tranquila por primera vez en muchas horas. Esa tranquilidad me dolió más que su llanto.
Me levanté sin hacer ruido y preparé café. Lo tomé de pie, en la cocina, sin azúcar, casi sin sentir el sabor. Me senté frente a la computadora. Sabía una cosa: Paula no había tomado esos timbres. No mentía, menos conmigo, así que alguien más lo había hecho. Y si alguien roba timbres de colección, no los tira. Los vende o intenta venderlos. Mi papá llevaba años presumiendo esa colección. No era enorme, pero tenía piezas valiosas, algunos timbres antiguos de México, errores de impresión, ediciones con matasellos raros. Él los mostraba en reuniones de filatelia como si fueran tesoros familiares. También mandaba fotos al grupo cada vez que conseguía una pieza nueva o encontraba algún detalle. Abrí el navegador y empecé a buscar. No por curiosidad, sino con una calma que me asustó. Escribí descripciones exactas, fechas, colores, una marca de pegamento en una esquina, un error de impresión que mi papá había señalado 1000 veces. No aparecieron de inmediato. Seguí. Foros, grupos de coleccionistas, publicaciones en Facebook, una página pequeña de una tienda de antigüedades y filatelia en el centro de Querétaro. Ahí estaban: lote de 6 timbres antiguos, piezas en revisión, venta disponible 40,000 pesos. La foto era clara. Agrandé la imagen. Se me helaron las manos. Eran ellos. Uno tenía la marca de pegamento en la esquina. Mi papá había dañado ese timbre años atrás, y se enojó tanto consigo mismo que todavía lo mencionaba cada vez que enseñaba la colección. Yo lo recordaba porque él me lo había mostrado como si fuera una reliquia. Me vestí en silencio, le dejé una nota a Paula y salí. La tienda abría a las 9. Yo estaba ahí a las 9:05. El dueño era un señor de unos 60 años, lentes a media nariz, camisa bien planchada, y esa paciencia de quien no se impresiona fácil. «Buenos días. Vengo por los timbres que publicó en su página», le dije, mostrándole el celular y unas fotos viejas de la colección de mi papá. Él miró la pantalla. «Sí, los tengo. ¿Le interesan? Fueron robados de la colección de mi papá. Tengo fotos, descripciones y mensajes donde él habla de esas piezas. No vengo a armarle un problema. Necesito saber quién los trajo». El hombre se cerró al principio. Era lógico. Revisó las fotos, comparó la esquina dañada y me pidió ver los mensajes. Cuando vio que las fechas eran viejas y que la marca coincidía, se puso serio. Luego suspiró. «Me los dejó un muchacho. Adolescente. Delgado, alto. Dijo que eran de su bisabuelo, que estaban en un álbum viejo. Yo no se los compré completos. Le di un anticipo para dejarlos en consignación mientras revisaba las piezas. Sentí que el piso se movía. ¿Cómo era?», empezó a describirlo. Al tercer detalle ya sabía la respuesta. Iván, mi sobrino. El niño dorado. El que no podía hacer nada malo. El mismo al que le iban a comprar un patín eléctrico porque, según mi mamá, se lo había ganado. «¿Cuánto le dio?», pregunté. 8,000 pesos. Le ofrecí menos al principio, pero no discutió. Se notaba que no sabía bien lo que traía. «¿Puedo recuperarlos ahora?». El señor levantó las cejas. «Sí, pero le voy a pedir que me firme un recibo. Y voy a necesitar que esto quede claro, porque si después viene alguien a reclamar». «Lo entiendo». Pagué con tarjeta. Me entregó una caja pequeña, con los timbres acomodados con cuidado. No sabía si me temblaban las manos por coraje, alivio o por estar viendo caer una mentira que todos habían protegido. De la tienda le marqué a Tania. No le expliqué nada. Solo le dije que saliera a la entrada de la casa de mis papás, donde ella seguía viviendo temporalmente. Cuando llegué, Tania salió con pantalón deportivo, el pelo recogido y una mascarilla verde en la cara. Me vio la caja y su expresión cambió antes de que yo dijera nada. «¿Qué pasa? ¿Reconoces esto?». Quité la tapa. Tania se quedó inmóvil. «¿Son los timbres de papá?». «Sí. Los que tu hijo dejó en una tienda del centro. Le dieron 8,000 pesos de anticipo. Acabo de comprarlos de vuelta». «No, no puede ser». «Sí puede ser». «Mónica, espera. ¿Estás segura?». «Completamente». El dueño describió a Iván. Alto, delgado, chamarra clara. Dijo que llegó con un álbum viejo y una historia sobre su bisabuelo. Tania se llevó una mano a la boca. La mascarilla se le quebró en las mejillas. Yo no sabía. Te lo juro. Iván no me dijo nada.
No vine por una disculpa. Voy a hablar con él. Esto está muy mal. Sí. Está muy mal. Y también está muy mal que Paula haya pasado la noche en una banca, porque todos prefirieron culparla a ella antes de mirar al niño que ustedes defienden de todo. Tania bajó los ojos. Mónica. No. Esta vez no. Quiero los 8.000 pesos. ¿Qué? Los 8.000 que le dieron a Iván. No porque yo necesite recuperarlos, porque alguien en esta familia tiene que hacerse cargo de algo, aunque el dinero no alcance para reparar lo que hicieron. Tania fue por su bolsa. No discutió, no gritó. Sacó el dinero en efectivo que tenía y completó con una transferencia. Me mostró el comprobante sin decir una palabra. ¿Me pagó? Sí. Pero ni ese dinero ni su cara de susto cambiaban lo que Paula había pasado. Voy a hablar con él, repitió. Hazlo, pero habla con él de verdad, no para cubrirlo, no para decir que se confundió. No sabía, dijo, con la voz quebrada. Yo sí sabía algo, Tania. Sabía que para ustedes Paula siempre iba a ser la primera sospechosa. No hizo falta decir más. Salí con la caja en una mano y el celular en la otra. Pensé en tocar el timbre y ver la cara de mis papás. Pensé en abrir la caja frente a ellos y decirles, aquí está su verdad. Pero no lo hice, no todavía. Cuando llegué a casa, Paula seguía dormida. Tenía sentido, llevaba más de 24 horas sin descansar bien. Guardé la caja en el cajón de mi escritorio. Luego me senté junto a ella y lloré bajito, sin querer despertarla. Porque la verdad no cambiaba lo que Paula había vivido. Solo dejaba más claro que aquello no había terminado. Ese día no contesté llamadas. Ni las de mi mamá, ni las de mi papá, ni las de Tania. Tampoco las de número privado, porque sabía perfectamente quién era. Dejé que entraran los mensajes. Algunos parecían disculpas. Otros eran excusas mal disfrazadas. Tu mamá está muy afectada. Tu papá no ha dormido. Tenemos que hablar como familia. Iván cometió un error, pero no destruyas todo por esto. No respondí. Cuando la gente te lastima y luego te exige calma, muchas veces no busca hablar. Busca que todo vuelva a su lugar de siempre. Esperé hasta el día siguiente. Entonces llamé a mi abogada. Se llama Rebeca Salinas. Es tranquila, precisa y tiene esa forma de hablar que vuelve firmes hasta las frases más simples. Le conté todo. No adorné la historia. Le di los hechos, la acusación falsa, la noche de Paula en una banca, el patrón de desprecio hacia ella, los timbres encontrados, Iván como vendedor, el daño emocional y las transferencias que yo llevaba años haciendo. Rebeca escuchó sin interrumpir. Al final, me preguntó, ¿qué quieres hacer? Ordenar todo y cortar el apoyo económico. De forma permanente. ¿Todo? Todo. Ya no voy a cubrir pagos de mis papás. Ni servicios, ni mantenimiento, ni atrasos de la casa, ni cursos de Iván que mi mamá me pedía ayudar a pagar, ni la póliza familiar que yo seguía pagando para personas que no viven conmigo. Nada. Entendido, dijo. Te preparo los avisos y revisamos qué pagos están domiciliados. También me pidió guardar capturas de los mensajes, recibos de la tienda y comprobantes de las transferencias. No para usarlo como amenaza. Para que nadie pudiera decir después que yo había actuado por capricho o que estaba inventando una historia para castigar a mis papás. Y así, con una llamada de menos de media hora, empezaron a caerse años de costumbre. 3 días después, se enteraron. Lo supe porque mi celular casi se volvió loco. ¿Qué es esto? ¿Nos vas a dejar así por un malentendido? Somos tus padres. Te criamos. No puedes darle la espalda a tu familia. Sí podía, y lo estaba haciendo. No respondí a mis papás, pero sí llamé a mi tía Cecilia, hermana de mi mamá. Ella siempre había sido la rara de la familia, según ellos. Enfermera jubilada, amante de los viajes sencillos, de las plantas y de guardar piedras bonitas como si fueran tesoros. En su cocina tenía fotos viejas, fósiles pequeños y una mesa donde todo el mundo podía sentarse sin sentir que estorbaba. Cuando era niña, su casa era el único lugar donde yo no sentía que tenía que demostrar algo. Le marqué y le di las gracias por cosas que quizá ella ni recordaba. Por escucharme cuando era adolescente, por preguntar por mis libros, por llevarme a comer cuando nadie fue a mi ceremonia de la universidad, porque se les complicó.
por tratar a Paula como nieta desde el primer día, sin preguntas raras, sin comentarios sobre sangre, sin esa distancia disfrazada de educación. Mi tía se quedó callada un momento. Luego lloró. Yo siempre supe que eras una buena muchacha, Mónica. Y Paula es tu hija. Que nadie te haga dudar de eso. Una semana después, le compré a ella y a su esposo un viaje. Lo pagué con parte del bono del proyecto que acababa de cerrar. No fue una extravagancia para presumir, sino un viaje bonito, bien planeado, por España e Italia, con hoteles cómodos y tiempo para caminar. Era algo que mi tía había querido hacer desde hacía años. No se lo consulté. Solo le mandé los boletos por correo con un mensaje corto. Por todas las veces que me hiciste sentir que yo importaba. Con amor, Mónica. Ella subió una foto de los boletos a Facebook. Mi mamá lo vio. Una hora después recibí un mensaje suyo. A Cecilia sí le pagas un viaje. Qué bueno saber a quién sí consideras familia. La bloqueé. No por enojo, por salud. Mientras tanto, Paula empezó a volver poco a poco. Al principio se movía por la casa como si pidiera permiso para existir. Dejaba los platos lavados aunque yo le decía que no hacía falta. Se disculpaba por cosas pequeñas. Si mi teléfono sonaba, miraba hacia mí con miedo. Eso me dolía más que cualquier mensaje de mi mamá. Así que no la presioné. La llevé a terapia. Hablé con la escuela. Pedí apoyo a su orientadora. Le dejé claro que no tenía que ver a mis papás si no quería. Que no les debía una conversación, ni una explicación, ni un abrazo de reconciliación para que otros se sintieran menos culpables. Poco a poco volvió a reírse. Volvió a poner música mientras hacía tarea. Volvió a dejar sus libros tirados en la mesa del comedor. Un día regresó de la escuela y me dijo, casi como si no quisiera presumir, saqué 10 en química. Yo la abracé y pedí pastel de 3 leches. ¿Por un examen?, preguntó, sonriendo. Por el examen. Y porque después de todo eso, verte sonreír me alcanza para comprar un pastel entero. Esa noche, mientras comíamos pastel directo del plato, me dijo, ¿podemos irnos un fin de semana? Solo tú y yo. A cualquier lugar con café malo y librerías buenas. Sí, le dije. Claro que sí. Nos fuimos a San Miguel de Allende un sábado temprano. Caminamos sin prisa, entramos a librerías, compramos pan, tomamos café que en efecto estaba bastante malo y nos reímos como no nos reíamos desde antes del viaje. No arregló lo que había pasado, pero nos dejó respirar un poco. Semanas después, Paula entró a mi cuarto con una hoja en la mano. Te hice algo. Era un dibujo. Una banca pequeña, una niña sentada con los brazos alrededor de las rodillas y encima una frase escrita con su letra: a veces quienes debían cuidarte son los que te obligan a buscar refugio. La miré y sentí que se me cerraba la garganta. Paula señaló el dibujo y agregó: pero tú no, tú nunca. La abracé demasiado fuerte. Seguro la incomodé. No se quejó. Ese fue el día que saqué la caja de timbres del cajón. La envolví en papel craft, sin nota. Manejé hasta casa de mis papás y dejé el paquete sobre el tapete de entrada. Toqué el timbre. Luego me fui. No me quedé a verles la cara. Ya sabía cómo se veían cuando no querían admitir nada. Esa tarde mi papá me mandó un mensaje desde un número que no tenía bloqueado. Encontramos los timbres. Necesitamos hablar. No respondí. Luego llegó otro. Tu mamá está destrozada. Tampoco respondí. Tania me escribió días después. Iván confesó. Dice que quería dinero para comprarse cosas y que pensó que nadie se daría cuenta. Mis papás dicen que quieren pedir perdón, pero no saben ni por dónde empezar. Leí el mensaje varias veces. No me dio satisfacción. Eso fue lo más extraño. Durante días, había imaginado ese momento como una especie de alivio. Como si la confesión de Iván fuera a limpiar la noche de Paula en esa banca. Pero no limpió nada. Solo confirmó lo que ya sabía. Le respondí a Tania con una sola frase. Paula no necesita otro perdón mal dado. Necesita que no se acerquen a ella. Después bloqueé también ese número por un tiempo. No sé si será para siempre. En ese momento solo necesitaba que mi casa volviera a sentirse segura. Mis papás intentaron llegar por otros lados. Tíos, primos, conocidos, todos con la misma frase. Pero son tus padres. Como si eso explicara algo. Yo empecé a contestar una sola cosa. Paula es mi hija. Nada más. Con eso bastaba.
A veces todavía me pregunto si hice lo correcto. No porque dude de Paula. De eso jamás. Me lo pregunto porque una crece escuchando que la familia se perdona todo, que los padres son sagrados, que los hijos deben aguantar, que las cosas se hablan, que no hay que romper la familia, pero luego miro a mi hija dormir tranquila. La veo reír sin tensar los hombros. La veo entrar a la casa y dejar la mochila donde sea, como cualquier adolescente que se siente segura. La veo volver a ser ella. Y entonces entiendo que no lo hice por venganza. Lo hice porque Paula necesitaba estar segura. Y si para que mi hija estuviera segura yo tenía que alejarme de mi familia, entonces esa decisión ya estaba tomada desde la noche en que la dejaron sola.